La estesiología es una pequeña sección de la anatomía descriptiva que trata de la piel con sus anexos y de los sentidos externos de los animales. Estos son los encargados de establecer una relación con el mundo exterior. Están ubicados en la superficie exterior del cuerpo y están en constante relación con todo lo que se les rodea. 5 son los sentidos que poseen: el gusto, el olfato, el oído, la vista y el tacto. Pero entre ellos el tacto y el gusto son órganos que interfieren más en la nutrición del animal, mientras que el oído, el olfato y la vista son llamados superiores, ya que son órganos que se unen de manera más íntima al sistema nervioso. El sentido del olfato es importante porque a través de él los animales encuentran su alimento, a distinguir las sustancias comestibles de las que no, encontrar pareja, detectar al depredador, ubicar su hábitat, entre otras cosas. El olfato es uno de los sentidos más desarrollados en los mamíferos. Resulta fundamental para la relación del individuo con el medio ambiente y con sus semejantes. La superficie de la mucosa olfativa canina es muy grande, de 75 a 150 centímetros cuadrados frente a los 2 a 10 centímetros cuadrados del hombre. Su epitelio olfatorio tiene entre 125 y 300 millones de receptores, cuando en la persona son 5 millones. La parte del encéfalo encargado de procesar los estímulos olorosos, los bulbos olfatorios, está muy desarrollada, y la proporción del aire inspirado que alcanza la mucosa olfatoria es superior a la de otras especies. El olfato se encuentra situado en la mucosa caudal de la cavidad nasal. Consta de células olfatorias transformadas en células ganglionares con pelos olfatorios. Las células de sostén rodean las células olfatorias y haces nerviosos formando un plexo en la submucosa, pasando por la lámina cribosa del etmoides para formar el nervio olfatorio. La mucosa que recubre la parte caudal de la cavidad nasal posee unas células nerviosas sensibles a ciertas sustancias transportadas por el aire. Cuando las perciben, se produce una señal química que transforma en una corriente eléctrica. Los nervios olfatorios se encargarán de transportar el estímulo eléctrico hasta el cerebro, donde se traducirá a olores. Esta mucosa se denomina olfatoria, para diferenciarla de las que tapiza el resto de la cavidad nasal, mucosa nasal, que carece de receptores. Sin embargo, ambas son necesarias para la olfacción. Para que se capten los olores, las partículas deben estar en disolución. La mucosa nasal contiene unas glándulas cuya secreción se encarga de mantener la humedad y, además, limpia los receptores de la mucosa olfatoria para que no queden bloqueados por olores anteriores. Dentro de la cavidad nasal se encuentra también el órgano vomeronasal, íntimamente relacionado con la olfacción. Formado por 2 estrechos conductos, se sitúa en el espesor del paladar duro, junto al tabique nasal. Está tapizado parcialmente por mucosa olfatoria. Aunque el extremo caudal de los conductos es ciego, rostralmente desembocan en el conducto incisivo que comunica las cavidades nasal y oral. Interviene en la conducta sexual ya que facilita la captación de feromonas. El sentido del oído comprende el aparato auditivo y el aparato vestibular o del equilibrio. Es encargado de percibir tonos y sonidos. Consta de oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo, dividido en pabellón auricular, o como nosotros lo conocemos, oreja, conducto auditivo externo y membrana del tímpano. El pabellón auricular u oreja es muy móvil debido a la presencia de músculos auriculares que se origina en el cartílago escutular. La función de estos músculos es dirigir la oreja en dirección a la onda sonora sin que el animal tenga que mover la cabeza. Su forma y disposición pueden variar según la especie animal o raza. Conducto auditivo externo. Es el encargado de conducir las ondas sonoras hacia la membrana del tímpano. Consta de 2 partes. El conducto cartilaginoso, que está formado por parte de la base de la oreja y por el cartílago anular, y el conducto óseo, formado por parte de la porción petrosa del temporal, terminando internamente en la membrana del tímpano. Membrana del tímpano. Es un tabique que separa el oído externo del oído medio. Transmite la onda sonora hacia los huesecillos del oído y en el centro de la membrana se inserta el mango del martillo. Oído medio. Se divide en cavidad timpánica, huesecillos del oído y trompa. Tuba auditiva que en equino se le llama bolsa gutural. Oído interno o laberinto. Situado dentro de la porción petrosa del temporal, se divide en laberinto óseo y laberinto membranoso. El laberinto óseo está formado por vestíbulo del laberinto, conductos semicirculares y cóclea. El laberinto membranoso se divide en parte estática, que forma parte del equilibrio del animal, y parte auditiva,
que es un tubo largo y cerrado y describe varias vueltas en espiral, igual que el conducto óseo. Es el órgano sensorial del sentido del oído. La cantidad de sonidos que puede percibir un animal varía según la especie. El sistema auditivo de los carnívoros domésticos resulta muy eficaz para detectar la procedencia del sonido. Su capacidad de mover los pabellones auriculares y orientarlos hacia la fuente sonora contribuye a su localización. El perro es capaz de percibir ultrasonidos de hasta 60 Hz, dependiendo de la raza y la forma de su oreja. El gato muestra una excelente sensibilidad auditiva, tanto para los sonidos de alta como para los de baja frecuencia. Posee 30 músculos diferentes en las orejas que le permiten el movimiento de rotación hasta los 180 grados en dependencia de dónde venga el sonido. En el caballo, su rango de sensibilidad está entre 55 Hz y 33.5 kHz. Se ha comprobado que pueden oír ruidos generados a más de 4 kilómetros de distancia, gracias a la posición de sus orejas y a su capacidad para mover los pabellones auditivos girándolos en un arco de 180 grados e independientemente uno de otro, localizan la procedencia de un sonido. Todos los rumiantes domésticos tienen una alta sensibilidad a los sonidos de alta frecuencia, muy similar en todos ellos, hasta 35 kHz en vacas, 37 kHz en cabras y 42 kHz en ovejas. Los cerdos tienen una buena sensibilidad a los sonidos de alta frecuencia y escuchan los de baja frecuencia mejor que la mayoría de los mamíferos. Captan los sonidos entre un rango de 250 Hz y 16 kHz. A partir de 32 kHz, su sensibilidad disminuye enormemente. Un dato curioso es que la polilla posee el mejor sentido auditivo del mundo. No se sabe a ciencia cierta por qué, pero la hipótesis más probable está relacionada con su depredador, el murciélago. El gusto es el sentido que nos permite reconocer los sabores de los alimentos por medio de las papilas gustativas. Estos son pequeños bultos que se encuentran en la base de la lengua. El sabor es la sensación que un alimento produce en el sentido del gusto. Depende de la estimulación de los llamados botones gustativos, los cuales se sitúan preferentemente en la lengua, aunque algunos se encuentran en el paladar. En la parte superior de la lengua se recepcionan los sabores amargos, en la parte lateral superior los sabores ácidos y en la parte lateral baja los salados, mientras que en la punta de la lengua se identifican los sabores dulces. En la lengua existen, además de las papilas gustativas, otros tipos como las papilas calciformes, receptoras de lo dulce, ácido y salado. También las lenticulares, que captan los sabores amargos, y las cónicas, que no tienen función gustativa, pero son receptores táctiles que captan la temperatura. Las papilas fungiformes tienen forma de hongo, son escasas y se localizan en la punta de la lengua. Las papilas filiformes son más pequeñas y abundantes, tienen función mecánica y se encuentran en la superficie dorsal de la lengua. Las papilas circunvaladas, o también llamadas caliciformes, son grandes, se localizan en la base de la lengua dorsal a la raíz. Están rodeadas por un surco profundo y tienen botones gustativos laterales. En la profundidad del surco además tienen glándulas cerosas de von Ebner. Son muy numerosas en rumiantes. Los perros y los gatos tienen entre 4 a 6 pares y los cerdos tienen un par. Las papilas foliáceas tienen forma de hoja y son numerosas y paralelas en los bordes laterales de la lengua. Están separadas por un surco y tienen botones gustativos laterales. Los rumiantes carecen de ellas y en el gato son rudimentarias. Son muy abundantes en el conejo. Sentido del gusto en animales. En los equinos. Con respecto a este sentido debemos recordar que el caballo tiene 18.000 papilas gustativas, que comparado con nosotros nos supera por 9.000. Esta peculiaridad los hace ser muy selectivos con sus alimentos. El perro. El sentido del gusto en los perros está estrechamente vinculado al olfato, que completa su función gracias a las papilas olfativas. Muchas veces veremos que el perro está oliendo algo y de repente lo chupa. Esto lo hacen para completar la información que recibe a través del olfato. Al igual que nosotros, en la lengua disponen de papilas gustativas que son las responsables de transmitir la información al cerebro y las utilizan para probar sabores, para salivar y activar el sistema digestivo. Está muy desarrollado en el perro. La palatabilidad, olor, sabor y textura hacen
que diferencien lo dulce, salado, amargo, agrio, picante y ácido. En el gato, el gusto está menos desarrollado que el de los humanos. Un gato adulto solo cuenta con alrededor de 500 papilas gustativas frente a las casi 10.000 que poseemos los humanos. Contrariamente a los perros, el sentido del gusto de los gatos se localiza en la punta de la lengua, lo que le permite probar las cosas sin tener que tragarlas. Nuestras mascotas son sensibles a los sabores amargos, ácidos y salados, pero no a los dulces. El sentido de la vista de los animales ha evolucionado a lo largo de los años. La visión se forma por imágenes en el cerebro, lo cual permite al animal interpretar su entorno. El sentido de la visión está formado por el globo ocular, nervio óptico, órganos auxiliares y de protección. El glóbulo ocular está formado por 3 capas y rodeado al mismo tiempo nos encontramos con los anexos oculares. Las capas del glóbulo ocular son parte externa, formada por la córnea y la parte anterior de la esclerótica. Capa media, formada por 2 porciones, las coroides a nivel posterior y el cuerpo filial y el iris a nivel anterior. Capa interna, configurada por la retina. El glóbulo ocular está compuesto por cámaras oculares, cristalino y cuerpo vítreo. Cámaras oculares, espacios en el interior del segmento anterior del ojo, llenos de un líquido llamado humor acuoso. Cristalino, es la lente natural que permite enfocar óptimamente los objetos. Cuerpo vítreo, es la estructura más voluminosa del ojo, que es el 55% del contenido interno del ojo. Nervio óptico, conjunto de fibras encargadas de transmitir los impulsos lumínicos de la retina hasta el quiasma óptico cerebral. Los órganos auxiliares y de protección son la órbita, párpados y conjuntivas, órganos lagrimales y músculos del ojo. Órbita, son cavidades óseas que alojan y protegen los ojos. Párpados, designan las placas de piel que se sitúan encima de los ojos. Pueden abatirse para que se puedan cerrar los ojos y proteger a los ojos de las agresiones externas, atenúan la luz e hidratan la córnea. Conjuntivas, membrana casi transparente que recubre la parte blanca del ojo. Su función es proteger de agentes externos al globo ocular. Órgano lagrimal. Estas producen y desvían el fluido lagrimal a la cavidad nasal. Consisten en una glándula lagrimal, pequeñas glándulas adicionales y conductos lagrimales. El fluido lagrimal hidrata la córnea y la conjuntiva. Músculos del ojo están situados dentro de la órbita alrededor del nervio óptico, son 7 en total. Visión en el animal. Los perros ven mejor en la oscuridad que los humanos y su visión está orientada al movimiento. Dado que solo poseen la 10ª parte de la concentración de conos que los humanos, los perros no perciben los colores igual que nosotros. Solo reconocen 2 gamas de colores, azul violeta y amarillo. Profundidad y distancia. Los ojos de los perros están en un ángulo de 20 grados. Esto aumenta la visión periférica del perro. Y tienen mejor visión binocular cuando miran directamente hacia adelante. Sensibilidad al movimiento. Debido al número de bastones en la retina del perro, los perros distinguen objetos en movimiento mucho mejor que un objeto fijo. El sentido del tacto le da la capacidad a los animales de percibir los elementos del ambiente a través de su piel. Este sentido reside en las numerosas terminaciones nerviosas sensitivas
que se encuentran distribuidas por la superficie del cuerpo, el pelo y las vibrisas. Es fundamental para el establecimiento de relaciones sociales como las que veremos más adelante. Existen varios tipos de receptores táctiles. Los mecanorreceptores son los más abundantes. Se encuentran localizados en la base de los folículos pilosos y se activan ante el contacto, la presión, los movimientos y otros factores. Los nociceptores están asociados al dolor. Estos se activan cuando se estimulan los mecanismos de escape en los animales. Los propioceptores están situados en los músculos y articulaciones. Son responsables de determinar la posición del cuerpo y sus movimientos. Por último están los termorreceptores. Estos se encuentran localizados en la piel y son capaces de captar las variaciones de temperatura, como las sensaciones de frío y calor. El tacto en los perros se encuentra mayormente desarrollado en sus pelos táctiles o vibrisas. Estos tienen 5 localizaciones diferentes. Están los supraciliares, los mentonianos, los cigomáticos, los labiales y los mandibulares. Con respecto a los gatos, su tacto se encuentra mayormente desarrollado en los bigotes y en los carpos. Los bigotes les ayudan a localizar los objetos cercanos y a proteger sus ojos. Los carpos les ayudan a manipular las presas con las extremidades anteriores. El tacto de los caballos está extraordinariamente desarrollado, siendo las regiones más sensibles la cruz, el hocico, el flanco y el codo. Esta sensibilidad innata resulta muy útil en la comunicación con el jinete. Además lo utilizan para explorar su territorio, especialmente gracias a las vibrisas que poseen alrededor de los ojos y el hocico, supliendo así la falta de visión en sus puntos ciegos. También tienen la función de evitar golpes en la cara durante el transporte y ayudar al potro a localizar los pezones a la hora de mamar, y a los caballos en general para determinar la distancia a la que se encuentra una superficie concreta. En el establecimiento de relaciones sirven para la comunicación de unos caballos con otros, para mostrar sentimientos de afecto entre la yegua y su potro, para mostrar intenciones de agresión entre los miembros del grupo, para llevar a cabo el acicalamiento mutuo entre dos miembros del grupo. Una adecuada estimulación táctil resulta útil para tranquilizarlos. Además que su enorme sensibilidad cutánea les permite detectar rápidamente la presencia de insectos. En los rumiantes su sensibilidad cutánea suele ser utilizada por el ganadero para calmar el ganado vacuno. En las granjas modernas se suelen colocar rascadores de libre acceso para los animales. Con esto se pueden masajear el dorso y otras partes de su cuerpo y sirve como medida para reducir el estrés e incrementar su bienestar. El tacto en las cabras está muy desarrollado en los labios. Les permite diferenciar entre tallos herbáceos, leñosos y espinosos para evitar lesiones en la cavidad oral. En las aves es importante para la selección de su alimento. Ellas poseen corpúsculos táctiles localizados en los bordes y la punta del pico, en la cavidad oral, el paladar duro y la lengua. Gracias a estos pueden percibir las características de los alimentos.